Condena de muerte para el Mayo Zambada. El último juicio que se llevó a cabo en contra del Mayo dejó a todos boquiabiertos, luego de que el juez hablara. ¿Pero qué fue lo que dijo? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La Sala 10 Azur de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York estaba casi en silencio cuando aquella mañana del 18 de octubre, Ismael el Mayo Zambada hizo su entrada. Eran las 9 en punto en México y la expectación era palpable. Vestido con un uniforme beige, lucía más tranquilo y hasta jovial en comparación con otras comparecencias que había enfrentado en el pasado. La audiencia convocaba a un personaje legendario del narcotráfico mexicano ante el juez Brian M. Caugan, el mismo que años antes había sentenciado a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua. Este nuevo juicio iba a tener una gran repercusión y todos, desde los fiscales hasta los medios de comunicación, estaban allí para observar cada detalle. La Fiscalía de los Estados Unidos había dejado clara su intención de hacer todo lo posible por juzgar a Zambada con la máxima severidad. Tras años de liderar al cártel de Sinaloa, el Mayo se encontraba en una situación sin precedentes. Sus años de evasión y su habilidad para mantenerse siempre un paso adelante lo habían convertido en una figura casi inalcanzable para las autoridades. Sin embargo, aquel día, sentado junto a su abogado Frank A. Pérez, escuchó pacientemente las pruebas que el Departamento de Justicia había acumulado en su contra. Las evidencias incluían intercepciones telefónicas, registros de bienes incautados y hasta testimonios de quienes habían sido arrestados y sentenciados por cargos relacionados con el tráfico de drogas. El juez Caugan inició la audiencia con una seriedad solemne, y en todo momento dirigió su atención hacia la fiscalía y los argumentos presentados. A Zambada no se le dirigieron palabras directamente. Fue entonces cuando el juez Caugan se dirigió a los fiscales y cuestionó: ¿solicitarán la pena de muerte? Una pregunta que paralizó la sala y provocó una reacción de incertidumbre. Los fiscales, sin rodeos, confirmaron que esa era una opción que estudiarían, dada la gravedad de los delitos de los que se acusaba a El Mayo. Era un planteamiento que pesaba como una sentencia anticipada, y aunque Zambada se mantuvo impasible, era evidente que no era un momento cualquiera para él ni para los observadores presentes. Durante 10 minutos, el abogado defensor y el juez intercambiaron comentarios sobre el caso. La defensa se mostró firme en señalar que algunos cargos eran exagerados y que buscarían desestimar pruebas que consideraban obtenidas de manera inadecuada. No obstante, el juez concluyó que el caso debía ser tratado como complejo, debido a la cantidad de pruebas y el número de acusaciones. La sala permaneció en silencio cuando se determinó que el proceso sería extenso y que las audiencias se prolongarían por varios meses, algo que Zambada pareció entender a la perfección. Este juicio era diferente, ya que el narcotraficante no llegó a Estados Unidos mediante un acuerdo de extradición, sino que fue capturado en Texas en julio de ese mismo año, de manera directa y con un operativo que sorprendió a muchos. La audiencia estaba repleta de personal judicial, agentes federales y periodistas. Entre ellos, un periodista reportaba en tiempo real cada gesto y movimiento de Zambada, quien permanecía aparentemente imperturbable. Las cámaras se quedaron con las ganas de capturar cada reacción, pues en la corte no se permite grabar. Sin embargo, los ojos de los presentes se enfocaron en Zambada cada vez que tomaba notas o intercambiaba miradas con su abogado. El uso de un intérprete de español le permitió entender cada palabra y cada acusación con claridad. A pesar de su silencio, su presencia en la sala era tan potente como en sus días de líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez que la fiscalía presentaba una prueba o describía los crímenes atribuidos a Zambada, su semblante no se alteraba. Se mantuvo en una postura firme, con la barbilla en alto y los ojos clavados en el frente, como quien escucha pacientemente un discurso en su contra. La fiscalía argumentó con énfasis sobre los cargos de tráfico de fentanilo, el opioide que ha desencadenado una crisis de salud en Estados Unidos. Este cargo pesaba especialmente, ya que se le atribuía una responsabilidad directa en la epidemia de muertes por sobredosis que ha afectado a miles de familias estadounidenses. Además, era un agravante para su caso que Zambada hubiera continuado liderando las operaciones del cártel durante casi una década,
después de la captura del Chapo. El juez Coogan también cuestionó la defensa acerca de la carga de los cargos y la magnitud de las pruebas. En un momento, cuando Zambada pareció titubear, simplemente preguntó en voz baja: ¿me paro?, al notar que el juez había dirigido la mirada hacia él, aunque no directamente. Fue su abogado quien lo tranquilizó, respondiéndole que podía permanecer sentado. El episodio no pasó desapercibido, y varios observadores notaron la mezcla de tranquilidad y cautela en el gesto de Zambada. Era un hombre que había visto mucho y que ahora enfrentaba su situación con una calma de acero. La audiencia finalizó con la programación de una nueva cita para el 15 de enero de 2025. Para ese momento se espera que la fiscalía ya tenga una postura definida sobre la pena de muerte. La gravedad del proceso quedó subrayada cuando Coogan enfatizó que este juicio podría marcar una diferencia significativa en la lucha contra el narcotráfico. El resto de los presentes fue abandonando la sala lentamente, mientras el Mayo permanecía sentado unos momentos más. Su salida fue tan discreta como su entrada, y aunque muchos trataron de captar sus últimas miradas, Zambada simplemente levantó la vista una última vez, observando la multitud, antes de retirarse en silencio bajo la custodia de los agentes. El Mayo Zambada podría enfrentar una posible pena de muerte. Zambada, cofundador y líder poderoso del Cártel de Sinaloa, ha acumulado una lista de cargos que van más allá de la simple participación en el narcotráfico. Su historial y sus decisiones en el mundo del crimen organizado han puesto en peligro a miles de personas, directa e indirectamente, en ambos lados de la frontera. La Fiscalía estadounidense considera que su accionar, lejos de ser una actividad criminal común, ha representado una amenaza activa contra la seguridad y la salud pública, especialmente en los últimos años, cuando el tráfico de fentanilo se ha convertido en una crisis sin precedentes. El fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente, se ha cobrado miles de vidas en Estados Unidos, en una epidemia que ha dejado devastación a su paso. La adicción, las muertes por sobredosis y el impacto en las comunidades han generado un clima de emergencia nacional. En este contexto, la Fiscalía ha argumentado que Zambada no es un narcotraficante cualquiera. Para ellos, él representa la cúspide de una estructura criminal que ha inundado de fentanilo el mercado estadounidense, causando miles de muertes. El hecho de que el Cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, haya logrado escalar la producción y distribución de esta droga a niveles industriales agrava el caso, porque no se trata únicamente de actividades aisladas, sino de una operación masiva, bien organizada y financiada. Para los fiscales, Zambada ha actuado con plena conciencia de las consecuencias de sus acciones, y esto lo convierte en un objetivo principal en la lucha contra el tráfico de opioides. Por otra parte, Zambada ha sido una figura clave en el mundo del narcotráfico. Durante décadas, mientras otros capos eran capturados o asesinados, él supo mantenerse en la sombra, evitando la captura mediante una combinación de habilidad, estrategia y violencia. La Fiscalía sostiene que esta habilidad no solo le permitió expandir su imperio, sino que consolidó un modelo de negocio que sigue funcionando, incluso sin su presencia física en la organización. Desde un punto de vista legal, esto implica una continuidad delictiva, un elemento que se suma al agravante de haber permanecido al mando del cártel durante casi una década después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, otro líder emblemático del Cártel de Sinaloa. Esta continuidad operativa se traduce en una responsabilidad directa sobre los actos criminales cometidos bajo su supervisión. El caso de Zambada también se ha visto intensificado por las acusaciones de asesinato y violencia extrema, no solo contra quienes se opusieron a él, sino contra personas inocentes que quedaron atrapadas en la guerra entre cárteles o en las represalias contra las autoridades. La Fiscalía argumenta que su capacidad para generar terror y para mantener el control sobre sus subordinados a través de tácticas violentas lo convierte en alguien especialmente peligroso, al punto que sus actividades no solo han afectado a su país natal, México, sino que han cruzado fronteras, impactando a miles de familias estadounidenses. En este sentido, los fiscales consideran que las acciones de Zambada equivalen a una amenaza de carácter internacional y que su permanencia en vida representa un riesgo para la seguridad.
A esto se suma que desde la perspectiva legal, el hecho de que Zambada haya tomado decisiones operativas a sabiendas de sus consecuencias es otro factor que agrava su situación. No se trataba de un hombre que simplemente cumpliera órdenes, él era quien las daba, quien trazaba las rutas y quien decidía cómo y cuándo realizar los envíos. En cada etapa de este proceso, Zambada se mantuvo como una figura decisiva, en control de los aspectos logísticos, financieros y violentos de su organización. Esto significa que él no solo participó en actividades criminales, sino que las orquestó y amplió, tomando decisiones que llevaron a un aumento significativo en la disponibilidad de drogas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia considera que en lugar de intentar minimizar el daño o reducir su impacto, Zambada trabajó activamente para maximizar la distribución de estas sustancias. Desde un punto de vista judicial, uno de los aspectos que más pesa en su contra es la percepción de que su liderazgo en el cártel de Sinaloa equivale a la promoción del genocidio en comunidades afectadas por las crisis de opioides. Aunque parezca una declaración extrema, es así como muchos en el sistema judicial estadounidense ven la situación, como una crisis de salud provocada en gran parte por el flujo de opioides que el cártel de Sinaloa ha logrado introducir al país. En sus argumentos, los fiscales no solo presentaron las cantidades de fentanilo incautadas, sino también el aumento en la mortalidad y la dependencia a esta droga en poblaciones vulnerables. El mensaje fue claro: Zambada no es un simple narcotraficante, sino un arquitecto de una crisis que ha dejado a víctimas en su camino. Finalmente, la posibilidad de la pena de muerte en el caso de Zambada también se ve impulsada por el contexto social y político en Estados Unidos. La presión de la opinión pública para castigar a los responsables de la crisis de opioides es alta, y la justicia estadounidense busca enviar un mensaje claro: aquellos que contribuyan a esta epidemia deberán enfrentar las consecuencias máximas. Los familiares de las víctimas de sobredosis, las comunidades afectadas y los funcionarios de salud pública han señalado repetidamente a los capos del narcotráfico como los culpables de sus pérdidas, y las autoridades están decididas a no dejar impune a quienes consideran responsables. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Qué pasaría si el Mayo muere? Durante décadas, Zambada ha sido el cerebro detrás de las estrategias del cártel, manteniendo un control preciso y astuto, lo que permitió la expansión y fortificación de sus redes. A diferencia de otros capos más ruidosos, su potencial ejecución no solo dejaría un vacío en la cúpula, sino que también pondría en jaque el equilibrio de poder y alianzas dentro y fuera de la organización. Sin el Mayo al mando, surgirían grandes incertidumbres sobre quién o quiénes tomarían el liderazgo del cártel, una pregunta que, al ser respondida, definiría el rumbo de la organización. Aunque Zambada tiene descendencia involucrada en el negocio, principalmente sus hijos conocidos como los Mayitos, la situación es más compleja de lo que parece. Por un lado, los hijos del Mayo han sido leales y han aprendido los secretos de su padre, pero ninguno cuenta con la habilidad estratégica y el respeto que Zambada se ganó durante tantos años. Además, varios de ellos han sido capturados, lo cual reduce considerablemente la fuerza de su presencia en el negocio y abre la puerta a la competencia interna. Es muy posible que con la ejecución del Mayo, el liderazgo recaiga en varias manos, ya que el cártel opera bajo una estructura semiautónoma, donde diferentes facciones y células manejan distintas regiones y rutas de tráfico. La desaparición de Zambada como líder único podría hacer que estas facciones intentaran ganar más independencia, deseando aumentar su control y beneficios. Esta fragmentación, aunque efectiva en algunos aspectos, tiene un riesgo alto. Puede generar conflictos internos, especialmente entre líderes que tengan aspiraciones de centralizar el poder. Las tensiones por el control de las rutas más lucrativas y los acuerdos internacionales en distintos países comenzarían a elevarse, pudiendo llevar a violentas disputas. La falta de Zambada también podría abrir puertas para que grupos rivales aprovechen la situación y busquen tomar territorio. Organizaciones enemigas como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya han demostrado una política de expansión agresiva y sin temor a desafiar al Cártel de Sinaloa, verían la oportunidad de ganar terreno en plazas controladas por la organización sinaloense.
La muerte de un líder con tanto respeto y control como el Mayo debilitaría la percepción de la autoridad y fuerza del cártel en su conjunto, haciendo que sus enemigos perciban el momento como ideal para atacar. Asimismo, la posible ejecución de Zambada enviaría un mensaje contundente a los miembros del cártel y a otras organizaciones. La pérdida de un líder emblemático como él crearía un ambiente de desconfianza y miedo. Muchos podrían reconsiderar sus lealtades o incluso buscar distanciarse para evitar caer bajo la mira de las autoridades. La presión de los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, aumentaría sobre los eslabones visibles de la organización, dificultando las operaciones diarias y limitando sus opciones de movimiento. Los contactos clave en el exterior como funcionarios, policías corruptos y colaboradores en otros países podrían retirarse por precaución, generando una red cada vez más frágil. En el ámbito internacional, la ejecución del Mayo afectaría también las alianzas y conexiones globales que él mismo estableció. Uno de sus logros fue mantener una red de contactos que iba desde Sudamérica hasta Europa y Asia. La ausencia de Zambada podría derivar en una pérdida de confianza por parte de estos socios, quienes podrían optar por cortar relaciones con el cártel o bien negociar con otros grupos para mantener la estabilidad de sus operaciones. Cada alianza en peligro representaría una pérdida significativa, ya que el cártel de Sinaloa no solo perdería influencia, sino que vería reducidas sus rutas de tráfico y capacidad de distribución en distintos puntos estratégicos del mundo. Además, el estilo de liderazgo de Zambada, caracterizado por su discreción y habilidad para negociar en las sombras, ha sido uno de los cimientos de la supervivencia del cártel de Sinaloa. Sin su figura es probable que el enfoque de la organización cambie, y tal vez ya no se mantenga bajo el bajo perfil que él manejaba. Esto podría llevar a que los futuros líderes adopten estrategias más arriesgadas o violentas, en un intento de mantener el poder y la lealtad de sus socios y miembros. La paz relativa que Zambada había mantenido podría romperse con facciones y nuevos liderazgos buscando imponer su voluntad de maneras más extremas y visibles. Por otro lado está la reacción de los simpatizantes y la comunidad del cártel. Muchos de los seguidores de Zambada han desarrollado una especie de culto a su figura, viéndolo como una leyenda en la historia del narcotráfico mexicano. Su muerte podría desmoralizar a los miembros más antiguos, quienes ven en él un símbolo de permanencia y éxito, pero también motivar a una generación joven que buscaría hacer honor a su nombre mediante la expansión de operaciones o acciones públicas de venganza. Cualquiera de los dos escenarios solo añadiría una mayor tensión a la situación del cártel de Sinaloa. Los días posteriores en la cárcel. Desde el momento en que salió de la sala del tribunal, su mente estaba invadida por una tormenta de pensamientos. Las palabras del juez resonaban en su cabeza, la posibilidad de una condena de muerte. Esa idea era una sombra constante que lo seguía, afectando incluso su rutina diaria dentro de la prisión. Aunque estaba acostumbrado a la vida dura y a las amenazas que conllevaba su estilo de vida, la magnitud de esta nueva realidad parecía diferente, más amenazante. Al regresar a su celda, la atmósfera era densa. Sus compañeros de prisión notaron el cambio en su comportamiento. Zambada, quien solía mostrar una confianza casi inquebrantable, ahora se veía más pensativo, más vulnerable. No era el mismo hombre que había entrado en el sistema penal. La incertidumbre sobre su futuro lo estaba desgastando. Se sentaba en su cama, mirando a través de los barrotes, reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Había construido un imperio, pero en esos momentos se dio cuenta de lo frágil que podía ser todo. Durante las primeras noches, Zambada no podía dormir bien. Se despertaba sudando, angustiado por los sueños que lo atormentaban. En su mente las imágenes de su vida pasada se mezclaban con visiones aterradoras de un futuro sombrío. Pensaba en su familia, en cómo su condena podría afectarlos y en las repercusiones que tendría su ausencia en el cártel. Aunque había enfrentado numerosos peligros en su carrera criminal, nada lo había preparado para la idea de ser ejecutado. Esta realidad era más escalofriante que cualquier rivalidad que hubiera enfrentado en las calles. Sus días estaban marcados por un ciclo de reflexiones y momentos de ansiedad. Cuando se encontraba con otros reclusos, la conversación siempre giraba en torno a la violencia y la supervivencia. Aunque algunos lo admiraban por su historia y su estatus en el mundo del narcotráfico,
Otros lo veían como un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. A veces los murmullos de aquellos que deseaban tomar su lugar llenaban el aire, lo que solo aumentaba su sensación de vulnerabilidad. Era consciente de que había muchos que esperaban su caída, listos para aprovechar cualquier debilidad. A medida que pasaban los días, las noticias sobre su caso comenzaban a extenderse. La prensa seguía de cerca su situación, y los rumores de una posible ejecución generaban especulaciones entre los reclusos. Algunos lo veían como un héroe, mientras que otros lo consideraban un villano. Esto alimentó un ambiente tenso en el penal, donde los grupos se alineaban en torno a su figura. Las rivalidades comenzaron a crecer y algunos de sus antiguos aliados comenzaron a mostrar signos de desconfianza. Zambada, siempre astuto, se dio cuenta de que cada movimiento contaba. Cada mirada podría ser una indicación de un plan en su contra. En medio de esa vorágine, las cartas de sus hombres en el exterior comenzaban a llegar. A través de ellas se enteraba de cómo las operaciones del cártel se estaban desarrollando en su ausencia. Sus subordinados intentaban mantener todo en orden, pero la realidad era que el caos comenzaba a asomarse. Sin su liderazgo, algunos en el cártel parecían desorientados, y las luchas internas por el poder ya habían comenzado. Zambada sabía que su situación dentro de la prisión no solo afectaba su destino personal, sino también la estabilidad del imperio que había construido. Sin embargo, la presión de la condena de muerte también tenía un efecto inesperado. Mientras algunos días eran oscuros y llenos de ansiedad, otros le ofrecían momentos de lucidez. Comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo llevaron a ese punto. Recordaba sus inicios, cómo había empezado en el negocio del narcotráfico y cómo había escalado a través de la violencia y la manipulación. En esas horas de meditación, se preguntaba si había alguna posibilidad de redención. La idea de un legado que trascendiera su vida criminal comenzó a surgir en su mente, pero el peso de su pasado lo mantenía atado. A pesar de los momentos de reflexión, la incertidumbre continuaba acechándolo. Las visitas de sus abogados eran breves, y aunque intentaban brindarle apoyo, Zambada sabía que el futuro era incierto. Hablaba de estrategias, de apelar a la decisión del juez, pero todo se sentía como un juego de sombras. Las palabras de consuelo eran vacías ante la realidad de la posibilidad de su ejecución. Cada reunión terminaba con una sensación de frustración, dejando a Zambada con la pregunta constante de si realmente había un camino hacia la libertad. Con el paso del tiempo, sus días se volvieron una mezcla de desesperación y resistencia. Zambada comenzó a buscar formas de mantener su mente ocupada. Se involucró en actividades dentro de la prisión, como clases de educación básica y ejercicios físicos. Aunque no eran más que distracciones, le ofrecieron un respiro momentáneo de la pesada carga emocional que llevaba. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.